Hola mis queridos reyes y reinas, espero me hayan extrañado en esta serie de GTA 4. Así que arrancamos con el siguiente capítulo, amigos. Pensamos porque hasta yo llegué a pensar de que íbamos a tardar un poco más en subir videos, pero ya andamos de vuelta, amigos. Así que vamos a darle. Tenemos que concluirlo, aunque tardemos 20 años, pero tenemos que concluirlo sí o sí. Y le dejo la cinemática, amigos. Llevamos con Bruce Reese. There's someone here to see you. I'm working out! Hey, Brucey. Nico! 1 second. 40. Why didn't you tell me it was Nico? Why? Man, women. Man, women. Yeah. Yeah, 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 yeah. Wah! Yeah! Man, I'm ready for you, Nikki. I'm ready. I'm ready for fucking anything. Yeah! Wah! 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 Whoa! Are you all right? You seem a little tense. Yeah, sorry, I'm just juicing. Makes me a little pent up. Juicing? Yeah. Bull shark testosterone, amigo. Ordered online from Chile. Makes you feel really male. Hey, be careful, man. I heard that stuff does funny things to your balls. Hey, do I look like I got funny balls to you? I haven't considered it. You sent me a message. What do you want? Want help? I'm losing the plot here. Pause. I'm shitting you, man. Now look, you did really good with that thing. A lot of people are very grateful. Now listen, that guy Lyle had a car worth stealing. Can you get it? He left it in an alleyway off of Yorktown Avenue in Steinway. If you pay like last time, no problem. Yeah, of course. Any risks? Nah, easy as can be. Yeah. Okay, I'll just go take care of it then. Yeah. Bye. Ya vimos al diantre ese, amigos. El Bruce. Bien loco con su aceite dopamínico de tiburón para los bíceps. Pues vamos a la siguiente misión, amigos. Tenemos un buen vehículo para llegar rápido. A ver si no me estrello en el transcurso del camino. Preferiría hacer un poquito más de misiones como para mafia, pero ahorita creo que estamos entrando en ese capítulo de... O sea, me gustaría mejor terminar realmente todas las de Bruce, aunque no sean mis misiones así predilectas, así que yo escoja o diga, uff, son las más buenas. Pues no tanto, la verdad, porque luego Bruce, como es, creo que se dedica más a lo de carreras ilegales, tráfico de coches y todo eso. Termina para mí siendo un poco complejo, más que en este GTA. La verdad, el tema del manejo no lo digo yo, lo dice la comunidad de GTA, que es de las peorcitas. Entonces sí me gustaría mejor dedicarme más a los temas de las mafias. Pero pues igual está interesante, y más que ese personaje la verdad tiene mucho carisma y es de los favoritos de la franquicia de No GTA. risks, Brucey? Maybe this juicing is fucking with your head. He trying to take Lyle's ride. That ain't your car. Pues arrancamos porque nos disparan, amigos. Nos están disparando. Vamos a llevar el coche de vuelta al garage de Bruce, dice la misión. A ver. Oh, fuck. Lo siento. Pensé que le iba a atropellar, pero ya hemos como que dominado un poquito ese tema de ir atropellando. Bueno, retiro lo dicho. No quiero volver. Bueno, de por sí no. A veces se me olvida el comando para estar volteando atrás y a veces es un poco innecesario. Entonces, no sé qué tan atrás los tengo, pero sí veo que me llegan todavía las balas de... Sí, definitivamente no los tenemos pegados.
creo que por aquí es donde ya vive Bruce, ¿no? Bruce. A veces no sé muy bien cómo se pronuncia. Creo que es Bruce. Pero se escribe algo así como Bruce. Pues ya vamos a llegar al punto. Pensé que estábamos más cerca, pero bueno, sí estamos algo cerca, ¿no? No tan retirado de donde les comenté que ya estábamos en el garage de Bruce. Y bueno, amigos, llegamos. You're lucky it looks as good as it does. The only thing Brucey thinks is good looking is himself in the mirror. Thanks. Hemos completado la misión, amigos. Dineros. A ver, sí, nos dieron dineros. El Bruce diría: hey, man, yo pago, así que tú no te preocupes. Vamos a marcarle. It was not so easy. People were waiting for me. Shit, man. If I'd known it'd be like that, I'd have gone to get it. People don't fuck with Brucey. I mean, you're cool though. You made it, man. You got Sí, Luis, lo que tú digas. Ahorita ahí vas a ir tú solo contra ellos. Crazy original styles, you know. We'll cruise, we'll hang. All right. Thanks, homie. Thanks. Ok, pues bueno, ya le avisamos a Bruce. Ya terminamos la misión. Así que continuamos. Ya no tenemos tantas como antes, que teníamos que de repente aparecía Vlad, que de repente aparecía Little Jacob, que de repente aparecía Mallory, que de repente aparecía el Broken del primo de Nico, de Roman. Entonces ahorita vamos a la misión de Bruce y de ahí nos vamos a enfocar en la de Mallory, que ya estamos saliendo un poquito más de la ciudad. Hey, man. Hey, guys. Taxi! Hey! Hit me! What? Hit me! Come on! Oh! Nico, you want to go on a date? Come on. What's wrong with you? Okay, who is she? That's the thing. It's a guy. Fuck you. No, dude! Listen! The cousin of that guy you killed, Lyle Rivas, owes me a lot of money. And the dick won't pay. Instead, he said he's gonna have me kill that bitch. Hi-ya! Brucey, you got to chill. For real. Yeah. Now listen, NB, this guy isn't hiding, but he's a serious... He's a serious cockhound. Oh, so you think of me? No, but the guy knows me, and I don't think anyone would date that fat slob. So, I'm just doing your profile. All right, let me see. I am a vulnerable guy who needs to be held by big, strong arms? Yeah. You got to be kidding me. I knew we should have made him a giver, not a taker, Brucey. Oh, shut up! Now listen, Nicky. I need you. And I will pay heavily for this. Okay. And Roman, cousin, you're a dick. Nicky! Shit. Pues bueno, amigos, ya vieron el encargo que nos pidieron de ir a engatusar a un travesaño. Así que pues allá vamos a darle todo por... Oh, amigos, acabo de recibir una buena noticia mientras les grababa el GTA. Y de hecho, aprovechando justamente eso, creo que era el destino. Dios así lo quiso, de que les tocara este tema, amigos. La verdad me detuve un tiempo a hacer los gameplays por el hecho de que estuve estudiando y terminando mi proyecto final de tesis. Y pues ya, bendito Dios, ya nos titulamos como ingeniero. Así que ahorita, mientras grababa, justamente me acaba de llegar un correo de que ya llegó mi título, así que All right, man.
I'm at the internet cafe. What now? The website is Love Me. Go to it, bro. The guy you want to date with is using French Tom as his screen name. You heard Animal, man. Eat him alive, okay? Qué trolazo. Pues vamos a engatusar al French Tom. Y sí, amigos, me llegó ese correo ahorita. Justamente estamos llegando al correo del amor. Qué buena noticia mientras estábamos jugando. Está el tipo o tipa. Hay que sacarle una cita. Ok, pues creo que sería todo. Así guardamos contenido. Eso es todo, también nos pagan por eso. Pues bueno, amigos, ya vemos que mandaron al Nico de Mayete. Pero lo prometido es deuda, así que ya cumplimos, amigos. Ya mandamos el correíto al Tom French Tom. Así que pues vamos a continuar. Vamos a intentarle meter nitro ahora sí que a las misiones. Hemos estado un poco demorados con el tema de concluir este juego. De hecho, mi idea era mostrar, por ejemplo, el gameplay de Hogwarts Legacy o el de The Witcher 3. Pero la verdad, amigos, aquí entre nos, por lo que no van a escuchar a Bruce. We gotta talk serious. All right, man. If you want my advice, the only way you're going to get your balls back to normal is if you stop juicing or you get implants. How many times I have to tell you, homie, my balls are golden, okay? I want to talk to you about Roman. He's got a problem. He's gambling like an animal. Online, in clubs, everywhere. You need to control your conduct, bro. Roman's a grown-up. He can look after himself, Brucey. He's getting involved with some serious cats, homie. Even people I might think twice about dealing with. And I'm one dangerous motherfucker, okay? Put him in Gamblers Anonymous or something. I'm starting to think he's more interested in cards than chasing pussy. And that ain't cool, you dig? Sure, Brucey. Thanks for the heads up. Pues bueno, tenemos su invitación de Bruce. Y pues sí, amigos, como les comentaba aquí ya entre nos, aprovechando la plática, suscríbanse, no se den el like, no se pierdan la campanita, amigos. Les agradecería mucho, necesitaría de su apoyo para tener más vistas y que yo pueda, pues más que nada, brindarles una mejor experiencia. De hecho, pues trataré de buscar ciertas tendencias o un poquito de cosas más interesantes, como dinámicas para el canal. La verdad, el canal lo tengo muy dejado, y también por lo que pues realmente he estado investigando, escuchando. Ahora sí que, bueno, no investigando, porque hasta prácticamente pues luego viendo ciertos videos me he topado con la parte de que ya los gameplays ya no es lo de antes, que los gameplays muy pocas veces las personas lo ven o muy pocas veces quieren ver todo, ¿no? Y la verdad, inclusive yo, de manera personal, yo también puedo decir que, por ejemplo, entro a un gameplay si estoy atorado, pero, por ejemplo, ¿no? Vamos a jugar el nuevo Zelda que va a salir, el remake, y si yo se me olvida, se están atacando, amigos, creo que es de una banda. Son puertorriqueños, ¿o qué? Se bajó la bandera. Vamos a jugar un rato por aquí con ellos. Pues como les seguía comentando, amigos, el tema de, por ejemplo, en el remake de Zelda hay ciertas cosas que yo ya no me acordaba, no recuerdo, ¿no? Y de vez en cuando podría a lo mejor ver algún gameplay, pero en su mayoría recuerdo todo. Entonces entra en esa etapa donde solamente pues ves ciertos videos, pero no vas a ver todos los gameplays completos. Pero pues si algo le puede servir a alguien,
pues para eso estamos, amigo. Al final de cuentas lo hacemos por hobby, así que pues vemos el siguiente gameplay de la misión de Mallory. Okay, we want to see you. Just film it, man. Okay, well, just keep looking at me, but stand over there, okay? You mean here? Yes. Very cool. Good. Okay, Yeah, go. beautiful. All right. You ready for this? Yes, I am. Turn this way, please. Turn this way. 5, Yeah. 6, Looking at 7, me. 8, 8. Good. Right over here. Let me see you work. This way. Yes, good. Perfect. Cool. So how do I look, man? You look good. Do I look gay? No, not at all. It's a very manly kind of dance. Okay, so here we go then. Yeah. See, it's the streets, man. But people gotta understand the struggles. For real. You know what I'm saying? They gotta understand the struggles. Yeah. Oh, hey, Nico. This is my boyfriend's cousin, the guy I was telling you about, Nico. How's my Roman doing anyway? For a guy who just lost his home and his business, who now has a price on his head, pretty good. I love his optimism. So, Nico, this is Manny. We grew up together. Hey, yeah. What's up, man? Streets, man. All right. This is the guy I told you about who beat up all those thugs in Broca. Yeah, great. Listen, Mallory, would you give us a little space, All please? right. Okay, yeah, great. So you know, streets take no prisoners, right? But, you know, kids need hope. You know what I'm saying? Not really. Yeah, well, you know, sometimes you gotta break some omelets to make some eggs. You know what I'm saying? Okay, and... Yeah, well, you know, we gotta clean up some eggs, brother. We're gonna clean them up, you know? Yeah, right here. Turn around, man, right here. Here, Manny Escuela is rapping with a street accomplice about cleaning up the streets Yeah. of Boaz. Turn that off. These street Wait a criminals are trying to reform their neighborhood. Hey, please. Hey, hold what on are you a doing? second, man. Hey, Manny! Sorry. Okay, everyone, that'll be all for today. That was great. Thank you very much. That'll be all for today. Thanks a lot. What are you doing? What were you saying? We gotta get some of these dealers off the streets, man, you know? And I want them to know it was me, man. Fine, just don't point the camera at me when you're doing it. Well, it's my testimony, man. Look, brother, would you help, please? Look, I got money. I got money. In which case, you've got help. Good. All right. Hey, how's the camera? It's not good. What do you mean it's no good? Can Just you don't tape this? even... Okay. All right, okay, well, listen, look. Here's what we're gonna do. We're gonna get all these dealers off the streets, and we're gonna kick their ass, and they're gonna know it was me. Pues como vieron, amigos, creo que Nico fue un poco rudo, pero me recuerda... Esta escena es de la parte de cuando yo les hice el teaser de que iba a empezar a hacer los gameplays. Y pues aquí estamos, amigos, ya llegamos a esa parte de la misión. Grand Boulevard. Grand Boulevard. Ok, vamos con Manny a buscar unos traficantes. Me gusta el estilo del Manny, pero es un poquito fanfarroncillo, así que pues... Como que se le hace de la de muy barrio y que esto y aquello, pero al final de cuentas todo lo hace el protagonista, o sea, siempre lo mando a él. No nos cubre ni las espaldas al menos. Nada como el buen Little Jacob. There he be. We got to follow him to them other leeches, man. They be sucking the damn life out of these streets. Despite the current mayor's crackdown on speeding in the city, illegal street racers have been taking to the roads. You know, when I was stalking this girl in Europe, I found that 2 car lengths was the best distance. And redlining to the max. Women have always been drawn to Ok, pues vamos a seguirlo, amigos, I sin didn't know que... you and Mallory was that close. Shit, man. Manny's close to everyone who grew up in the streets of South Bohan, man. They're my people, all right? Sure. Sure. Tenemos que seguirlo sin perderlo de vista, pero tampoco que nos detecte que estamos muy cerca, así que aquí lo venimos viendo, monitoreando. Stay off them. We need to find them leeches. Casi me detecta, yo creo, porque te le acerque demasiado a los traficantes. Ajá, sí es lo que les comentaba, no nos podemos acercar tanto, amigos. Vamos a poner una musiquita ahí. Ok, todo tranqui.
Esperemos que no vaya tan lejos. You know, these streets is mine, man. I can feel them flowing through my veins. You sound like you got something else in your veins. Man, I ain't touched that shit in years. Según el tipo es muy barrio, pero Clean, man, serene. Fucking serene. Oh, I'm sorry. You ever thought about doing some TV? amigos, si alguien ha viajado a Nueva York, ustedes que saben, si ya conocen, ¿qué parte está representando hacia dónde vamos? Por lo que he estado viendo del juego, en la parte que estamos es como que la parte más underground de Nueva York, que es como si fuera los Bronx que le llaman, o sí creo que es Bronx, que dicen que es como que la zona más underground, así más barrio de Nueva York. Pues creo que sí va algo retirado, pero pues es parte del show y de la misión. Vamos a seguir siguiendo por aquí. Vamos a esperar. No vaya a ser que ya casi cuando estemos llegando nos detecte e involucre reiniciar toda la misión. Y más que la verdad, amigos, estas misiones así como que están un poquito de flojera, porque no soy mucho en los GTA, yo no soy mucho de los que disfrutan el manejo. Me gusta más cuando hay historia de mafia y cuando hay parece que cuando está la masacre prácticamente, que pues tenemos que escondernos, disparar, cambiar de arma y todo eso. O sea, me gusta a mí más ese tipo de jugabilidad. I thought you were going to clean up the streets. Hey, the message is what's important, man. It don't matter who gives it. I, for one, ain't in this shit for the ego trip. You taking my money, aren't you? Be my voice. I'm gonna go back and get Jay. Ah, qué perra. Eso es lo que les digo de Manny, sé que es un poco farolillo, o sea, no muy barrio y todo, pero siempre en todo nos deja, solo no nos cuida las espaldas jamás. Una sopa de balas. Quítense, locas, que llegó papá. Uy, dejó armas, qué rico. Vamos a meter una molotov. De hecho es la única que tenemos. Ah, no le dimos. Ok, ya casi. Ya casi. Ay, pensé que ya casi, pero sí son bastantes por lo que veo. Nada más que están escondidos todos. Bueno, despachamos unos cuantos. Excelente. Ok. Vamos a agarrar eso. Bueno, primero vamos a agarrar desde el principio para que no se me pase ninguno. De forma... ahora sí que en orden. Ok, ya recargamos. Aquí nos vamos a llenar las balas que no teníamos, amigos. Las vamos a recuperar todas y aparte nos vamos a equipar. Ey, aguanta, avisa. Abandona el almacén. Pensé que iba a estar un poco más complicado, pero estuvo tranquis. ¿Será que por este lado? The fearsome street warrior stands outside the site of another gangland massacre. That's right. Oh, cut. What? Okay. What? Oh. Could you walk out of there just one more time? We need to get the shot just right. Oh, yeah, that's a good idea. I can put my foot to your face if you like. I don't mind doing that again and again till I get it right. Easy, Nico. Hey, did it look good? Huh? Was it a good mixture of that sadness and resolve? You looked
Great. Great, yeah, let's do it. Okay, from the top? Yeah, right here. Wait, where are you going? Right. More senseless death than the police aren't even here yet. Help has only one name on the streets of South Bowen. Manny Escuela. That's right. Follow me. We'll be prepared. Street life ain't pretty. Entonces guardamos, amigos, y finalizamos este capítulo número 12. Así que no olviden suscribirse, darle like, también a la campanita para que no se pierda el capítulo 13, 14 y los que sigan, amigos. Así que estamos pendientes. Hasta la próxima. Les mando un beso en su queso.